Usted sabe que, o bueno, les pregunto, ¿sabe en hebreo cuál es la palabra para salvación? Nadie sabe hebreo aquí. La palabra hebrea para salvación es Yeshua. Jesús. ¿Tú quieres saber qué es la salvación? Jesús. Vean que está a tu lado, Jesús. Así que vamos a hablar bajo el tema la salvación en Cristo Jesús. Y Jesús es experto contando historias y parábolas. Y yo quería contar una breve historia. Había una vez una niña que fue abandonada. No tenía padres, no tenía familia. Y estaba en la calle. Y este hombre rico, mira que está tatuado con billetes. Era un multimillonario. La tomó para él y la adoptó. Y la niña siguió creciendo, ya era adulta. Él la vistió con las mejores ropas. Le iba a los mejores colegios, le daba lo mejor, diga lo mejor. Pero llegó un momento que ese padre tuvo que soltarla, vamos a poner a la ciudad, soltarla. ¿Por qué? Porque él sabía que si ella, por todo lo que él había hecho por ella, lo amaba, no importa que él la dejara libre, ella iba a permanecer en el amor de él, ¿verdad? Así que llegó el momento de soltarla, la dejó libre. Pero esta mujer se dejó seducir por el pecado, por los hombres, por no sé, todo lo que había en esa ciudad. Y terminó siendo capturada, no sé si es la palabra correcta, por estos hombres que comenzaron a esclavizarla en distintas cosas. No voy a entrar en detalle. Ya que está a tu lado, entonces se convirtió en esclava. El padre la encuentra por fin y la ve como en su estado, estaba atada, estaba siendo esclava en distintas formas, como les dije, y va a los hombres que la tenían esclava y le dice: yo soy multimillonario, te voy a pagar todo lo que tú necesites para que me la devuelvas, para que la dejes libre. Y él dice: no, a ella tú no la puedes comprar así. La única forma de comprarla es que alguien tome su lugar. Yo necesito que alguien continúe siendo esclavo ahí. ¿Entiendes? Y él dijo: yo tomo su lugar. Él dice: pero tienes que hacer esto, vas a ser torturado, vas a ser encadenado. Y él dice: yo tomo su lugar. La dejó libre y él comenzó a ser torturado, esclavizado, encadenado, tratado como una porquería. Mira el que está a tu lado, eso lo hizo Jesús por ti. ¿Ella merecía eso después de traicionarlo? No. Dice la palabra que todos pecamos. Diga el que está a tu lado, tú también pecaste. No, yo nunca he hecho mal a nadie, pero si no creías en Jesús, ya estabas en pecado. Así que aunque hubieras sido el más bueno del mundo toda tu vida, estabas en pecado si no aceptaste al Señor, si no conocías al Señor, si no le servías al Señor. Pero Él aún así tomó nuestro lugar. Y si tú hablas de salvación y no entiendes que Jesús literalmente tomó lo que te tocaba a ti, tú no entiendes lo que es salvación aún. ¿Qué era lo que nos tocaba? Cada golpe en la cruz, cada latigazo, cada vez que le traspasaron su piel con esos clavos, con la lanza. Dile al que está a tu lado, míralo a los ojos y dile: eso te tocaba a ti. Díselo de nuevo, porque como que el de al lado no lo cogió. Dice: eso te tocaba a ti. Usted sabe que es que el rey del mundo, el que era verbo, el que estaba antes de que el mundo fuera creado, se humillara de esa forma por ti, sin tú merecer. Digan fuertemente: salvación. Salvación. Muchos creyentes y no creyentes también tienen muchas preguntas acerca de lo que es la salvación. Bájamelo un poquito.
Hay algunos que dicen la salvación viene solo por la fe. ¿Creen que está a tu lado? ¿Viene solo por la fe? Viene solo por la fe. Hay gente que se pregunta eso. Yo creo en Jesús y ya soy salvo. Es una pregunta, ¿verdad? Otros dicen la salvación puede perderse. ¿Creen que está a tu lado? Pregúntase. ¿Puede perderse? Si yo fui salvo, hoy acepté al Señor, ¿yo pudiera perder eso? Dice el que está a tu lado y como que trata de contestarle. No, pregúntale. Pregúntenselo y contéstenselo ahí entre ustedes. ¿Qué ustedes creen? Pregúntale al que está a tu lado. ¿Solamente tengo que creer o tengo que hacer algo más para ser salvo? Y contéstale, vamos, atrévete, contéstale, no se dispara. Esta es una buena. Las personas que nunca han hecho nada malo. ¿Cuántos conocemos gente que son pan de Dios? Que no van a la iglesia, pero son tan buenos. ¿Esas personas se salvarán? ¿Cuántos tienen esa pregunta o la han tenido en algún momento? Y la última. Si un creyente peca, ¿se va a salvar? Vamos, trata de contestarle ahí a su hermano. A mí no, esperamos que en esta mañana podamos contestar todo eso a la luz de la palabra. ¿Qué es salvación? 5 palabras sencillas que definen salvación es auxilio, victoria, todo eso está en hebreo, en la palabra hebrea de salvación, que es Yeshua, socorrer, rescate y librar. Auxilio, victoria, socorrer, rescate y librar. Victoria, socorrer, rescatar o librar. Amén. Dice la palabra que la salvación viene por gracia. Diga gracia. ¿Qué es gracia? Es un favor o un beneficio inmerecido. Es eso que ese hombre hizo para rescatar a esa mujer que no lo merecía. Así que si lo fuéramos a unir la salvación y la gracia, estamos diciendo que Jesús nos compró nuestra salvación sin que lo mereciéramos. ¿Y de qué Jesús nos salvó? ¿De qué Jesús nos salvó? Por allá por la derecha, que veo gente muy que va a saber contestar. ¿De qué? Tú dices, ay, gracias Señor porque me salvaste. ¿De qué? ¿De qué? De la muerte. De la muerte. Para allá, algo diferente. De los males del pecado. del pecado. Lo más básico de lo que Jesús te salvó, porque salvó de 20.000 cosas. Y son 20.000 los beneficios. Pero el principal es del infierno. ¿De qué está todo el infierno? Usted sabe que en el infierno hay miles y miles de personas ahora mismo. ¿Y de qué está a tu lado? ¿Tú no sabías? Es más, voy más allá. Tú sabes que el infierno existe, que es real, sea que tú lo creas o no. La gente, si cree en el diablo, no hace que él no deje de existir. Él existe como Dios. Miles de personas están ahí. Y lo más triste es que están ahí por la eternidad. Yo te invito a que tú cierres tus ojos, porque estamos muy acostumbrados a hablar del infierno y no sentir nada. Y yo quiero que tú cierres tus ojos y en base a la luz de la palabra tú comiences a imaginar lo que yo te voy a decir. En el infierno la gente no solo está ahí, todo el mundo con sus ojos cerrados. No solamente la gente está ahí por estar y ya. La gente está siendo torturada continuamente. Hay un sufrimiento continuo. Hay un estado de tristeza y de sufrimiento permanente. En el infierno no hay ningún tipo de esperanza. Abre tus ojos para que no te me duermas. Dile al que está a tu lado, ahí no hay esperanza.
Usted sabe lo que se pudiera sentir en un lugar donde ya tú sabes que no tienes más oportunidad. Wow. ¿Y sabe qué es lo más triste? Que ahí hay gente que usted conoció. Que hay gente que eran familiares suyos. No, pastora, no. Toda mi familia se fue para el cielo. Yo no sé. Yo no me atrevo a decir, aquel se fue, aquel no. Eso le toca a Dios. Yo no soy juez. Pero ciertamente hay mucha gente ahí que conocíamos. Lo más importante de saber de la salvación es que somos salvos, ¿qué fue que dije? ¿Por qué? Por gracia. Quiere decir que ni tú ni yo hicimos nada para merecerlo. De hecho, éramos totalmente inmerecedores. Tú y yo no teníamos el poder de salvarnos. Diga, yo no tenía el poder. Ni siquiera merecíamos que alguien nos salvara, pero Jesús lo hizo. Jesús fue tan arriesgado en el sacrificio que Él hizo, que Él lo hizo y lo dejó puesto en la mesa, pero Él sabía que no todos lo iban a tomar. Es como ese hombre que dejó libre a esa mujer que le conté al principio. Él se arriesgó a que Él se entregara y ella a lo mejor puede decir, no, yo quiero seguir aquí de esclava. Pero Él se arriesgó. Dice, de tal manera amó Dios al ¿qué? Al mundo. Al mundo. O sea, Él lo hizo por todo. Y se arriesgó que algunos a lo mejor ni quisieran el sacrificio de Él. Efesios 2:8. Dios los salvó por su gracia. ¿Cuándo qué? ¿Cuándo fue que lo hizo? Cuando ustedes se portaron bien. Cuando creyeron. Cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es que Un regalo de Dios. un regalo de Dios. Imagínense que yo tengo la gema más valiosa que las que tiene Thanos. Wow. Alguna gema, le póngale un nombre ahí. Una gema bien valiosa en poder y en costo. Y yo se la doy hoy. Y usted se la echa al bolsillo porque estamos en el servicio. Y yo le digo, tienes que cuidarla porque tiene un valor incalculable. Yo no creo que usted fuera tan despistado que llegara a su casa y se le olvidara. ¿Qué usted haría? Usted no está tan despistado como la pastora. ¿Qué usted haría? Primero, que usted va a estar en el servicio con una mente aquí y una mente allí. ¿Verdad? Que no se me caiga, que voy a danzar pero suave, para que no se me salga algo, me voy a estar tocando. O sea, que su mente siempre va a estar enfocada en, tengo esto aquí. Y llego a casa y no me voy a dormir hasta que la guarde en ese lugar seguro. Por algo, en la armadura de Dios, la salvación es el casco. Diga casco. Casco. Porque la salvación es algo que tú tienes que tener siempre en tu mente. No olvidarte, no decir, ay, sí, ya, hace 10 años ya. Olvídate que ahora eso va a permanecer y lo que yo haga no importa. Siempre salvo. Pero la palabra dice que al creer y confesarlo somos ¿qué? Salvos. Romanos 10, del 9 al 10. Esta es la clave a la hora de uno aceptar al Señor. Si declaras abiertamente que Jesús es ¿quién? El Señor, o sea, declaro, y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Hay dos cosas que hacer: creer en el corazón y confesarlo. Usted lo hizo, ¿verdad? En algún momento. Ahora, existen falsas creencias, y a esto es lo que vamos, acerca de cómo es que tú y yo recibimos salvación y hacia dónde vamos después de la muerte. ¿Cuántos antes eran católicos? De los que nos están viendo, levanten su mano allá también. Yo no sé mucho de eso, así que tuve que buscar información o preguntarle al pastor. Pero para esta religión tradicional está la idea de que existe el cielo, existe el infierno y existe un purgatorio. Entonces me causó mucha risa cuando empecé a buscar información de eso. Risa y medio indignada.
Así que lo que entendí de lo que busqué es que el cielo pues es para los más santísimos, santísimos. El purgatorio es para los que creían, pero como que tú sabes, tenemos un pie y un pie acá, para los tibios. Y el infierno es para los más villanos, como dice Daniel y Nene. Para los villanos, los más malos. Qué conveniente, ¿verdad? Pero sabemos que la realidad en el reino es que hay un cielo y un infierno. Y a quien le toca determinar quién va para aquí y quién va para allá, es a quién, a la pastora, a Dios. Él es 100% justo. Así que ya quitamos que el purgatorio que no existe. Eso ni siquiera está en la Biblia, en ninguna parte. Número 2. Digan amén. Hay mucha gente que antes era católico, es importante explicar esto. Número 2. Hay gente que piensa que el alma de las personas después de haber muerto pueden seguir estando en la tierra y pueden seguir comunicándose con nosotros. Pueden jalarnos los pies por la noche, pueden sentarse a tomar el café con nosotros, aconsejarnos, diga todo lo que se siente al lado tuyo, que se haga pasar por un familiar. No es. Que está a tu lado. Ese no es tu familiar. ¿Sabe lo que es? ¿Sabe la palabra que la pastora usa mucho? Un pichón. Pichón es un demonio. La Biblia no registra en ningún momento que los muertos permanecen en esta casa. Es ilegal. Sí. Ellos están o en el cielo o en el infierno. Bendito Dios. Amén. Amén. Me acuerdo de la universidad, que yo estudiaba en esta universidad católica, Sagrado Corazón, y me tocaba tomar clases de religión, así que yo estaba como medio tapado y esta muchacha decía, sí, porque mi mamá que murió viene todos los días y me aconseja y ella es la que me guía, me dirige. Y wow, ella no entiende que está ya en idolatría. Quien único te puede guiar es Dios. Deja que está a tu lado. Ya no pienses así, ya no pienses así. O está en el cielo o en el infierno. Número 3. Esta misma religión tradicional piensa que luego que los muertos mueren, ya están muertos, las oraciones se pueden hacer de una forma para que se perdonen los pecados de ese muerto. ¿Cuántos saben que es cierto? Sí. Y yo me puse, yo dije, yo quiero ver cómo es esa oración, déjame ver. Me puse a buscar y entre las cosas que decía, perdona los pecados de ese muerto y concédele el descanso en el paraíso. Qué fácil. Eres un maleante toda tu vida, mataste, violaste, hiciste de esto, pero si yo oro por ti ese día te vas para el paraíso. Nadie dice amén, nadie le gustó eso. ¿Usted cree que eso va a ocurrir? No. ¿Usted cree que en eso hay justicia? No. ¿Y qué hacen esa gente orando ahí? Yo no sé. Tratando de darle paz a la familia. Eso no ocurre, dile al que está a tu lado. Te moriste y al instante te fuiste al cielo o al infierno. Otra cosa, ya termino con la religión tradicional. El Ave María. Una de las cosas que dice es que ruega por la gente. Eso no es bíblico. El único intercesor es Jesús. Aún dice la oración, aún en la hora de mi muerte, ruega por mí. ¿Para qué? Si ya te fuiste para el cielo o para el infierno. Así que a María no le toca nada de eso. Ella no es deidad. Amén. Tiene que estar a tu lado. María no es Dios. Así que ella no tiene participación en nada de eso. Si me está viendo, no apagues el celular. No quites el Facebook. Conoceré la verdad y la verdad nos hará libres. Dice la número 5. Lo que decíamos ahorita. Hay gente que piensa que si esa persona ha sido lo suficientemente buena, diga un pan de Dios, tiene el cielo gano. ¿Cuántas veces has dicho eso? Ay, que no tiene el cielo gana. Es que tú eres tan buena. Es que tú eres tan buena. ¿Cuántos conocen gente que no le hace nada? No matan una cucaracha. Son tan buenas. ¿Cuántos conocemos familiares así? Que son bien buenos. Un pan de Dios. Pero ¿qué dice la palabra?
el que cree en mí, el que confiesa. Todo el que cree, entonces van a ser salvos. Puede ser la persona, puede ser la monjita más, puede ser el cura más bueno, puede ser el hechicero más bueno, qué sé yo. Puede ser la persona que no ha cometido un pecado en su vida, pero si no ha aceptado al Señor, Gloria. la palabra me dice, porque Jesús ya lo puso en la mesa, la salvación. Tú solamente tienes que decir, yo creo en tu sacrificio y lo tomo. Pero si tú no lo haces, dile al que está a tu lado, por eso es que tú y yo tenemos que predicar la palabra. Por eso es que tenemos que evangelizar, para que no haya excusa. Y aún así Dios siempre se les revela a las personas. La última, no, dos, me faltan dos. Hay gente que dice, la salvación viene entonces por mis padres. Si mis padres le sirven al Señor, si mis padres son pastores, si mis padres son ministros, evangelistas, pues yo también caigo en ese bote. No, porque dice la palabra que serás salvo tú y tu casa, ¿verdad? Amén. La palabra lo dice y es una promesa, es una bendición para aquellos que la toman. En el reino todo está puesto en la mesa, pero tú tienes que tomarlo. Puede que tu madre se salve, pero si tú no te alineas, la palabra dice que en ese día del rapto habrán dos en la cama, uno será tomado y otro será dejado. No porque tu esposo o tu esposa ore mucho, eso te va a salvar a ti, porque la salvación es individual. Usted ya sabe. Perfecto. Y número 7, que es en la que en el pueblo de Dios hay mucha duda. Ustedes no, porque ustedes son del reino. Y es, la salvación es por fe. O sea, yo creo que Jesús resucitó, murió por mí y ya soy salvo. Así que iré al cielo, practique pecado o no. Usted puede estar muy claro, pero en el ámbito mundial de la iglesia, para mí impresionantemente muchos pastores predican que si yo fui salvo hoy, yo puedo pecar, matar, etcétera, etcétera, cualquier tipo de pecado, y como quiera, cuando venga el rapto, yo me voy a salvar. Es impresionante la cantidad de pastores reconocidos que piensan y predican esto a sus iglesias. Usted no tiene ni idea, ni voy a decir nada, ni nombre ni nada. Esto es lo que se llama salvos siempre salvos. Yo fui salvo hoy y no importa cómo yo viva mi vida, si Cristo viene, yo me voy al cielo. Muchos viven bajo esta idea. Vamos a ir a Santiago 2, del 17 al 19, creo que sí. Como pueden ver, aquí está hablando Santiago, la fe por sí sola, ¿qué dice? Pero ¿cómo? Si dice que el que cree en mí, que si tú crees vas a ser salvo. ¿Por qué? A menos que produzca buenas acciones. Si no produce buenas acciones, ¿qué pasa con esa fe? Está muerta. Y algo que está muerto no existe. O sea que si tú dices, yo tengo fe, pero no tengo buenas acciones, realmente tú no tienes fe. Eso es lo que dice ahí. Yo no sé. Seguimos. Ahora bien, alguien podría argumentar y decir, algunas personas tienen fe y otras personas tienen buenas acciones. Santiago dice, pero yo les digo, ¿cómo me mostrarás tu fe si no haces buenas acciones? Y él mismo contesta, yo les mostraré mi fe con mis buenas acciones. La fe por sí sola es suficiente para ese día que tú aceptaste al Señor. Yo acepté al Señor hoy, estaba en el pecado, vamos a suponer la prostituta, era de todo, mataba, y yo acepté al Señor hoy. Cristo viene hoy, ¿qué pasa? Lo dudaron. Si Cristo viene hoy, yo me voy al cielo, porque no tuve tiempo para pasar por un proceso. Pero si no te moriste, si Cristo no vino, hay un proceso
en el que tú y yo tenemos que ser Gloria a santificados. Dios. Yo no estoy diciendo que allá al otro día ya tú eres, olvídate, ya tú eres mentor. Poderoso. Es todo un proceso. Dice la palabra que el evangelio no es una carrera de velocidad. No es quien va más rápido. Porque que lleva 10 años, olvídate que te lleva ventaja. Se supone que te lleve ventaja. Bendito Dios. No es de velocidad, es que tú te mantengas en movimiento. Quizás tú vas así, pero vas en movimiento. Yo no soy quien para decirte, tienes que ir más rápido, tienes que correr. No. Lo importante es que te estés moviendo hacia el frente. Ya de esa no hay más nada, ¿verdad? Esa es la última parte. Tú dices tener fe porque crees que hay un solo Dios. Hay gente que dice, no, ya, con creer en Dios es suficiente. Él dice, bien hecho, tú crees en Dios, bien hecho. Aún los demonios lo creen y tiemblan aterrorizados. No es solo creer, hasta ellos creen, pero ellos no son salvos. Ellos saben que Él es real, pero eso no lo salva. Santo. Mateo 3:8. Demuestren con su fe. Vamos, corríjame. Al pastor a veces lo corrían, a mí no. Demuestren con su otra vez las acciones, con tu forma de vivir, que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios. Creí, pero ahora tengo que demostrar que realmente creí. Eclesiastés 12:14. Dios nos juzgará por ¿qué? La fe que tengamos en Él. Cada cosa que hagamos, incluso lo que hayamos hecho en secreto, sea bueno. Diga en secreto. Cada cosita que hagamos va a llegar el momento que no a tu hermano no le compete juzgarte por eso. Dios te va a juzgar por eso. Y hay gente que se pregunta, pastora, pero esa gente mala, ¿cuánto conoces gente mala? Que son bien malos y le va bien. ¿Cuánto conoces gente así? Y dice, Dios mío, tienen dinero, tienen carro, son felices. Mira lo que dice Gálatas 6 del 7 al 8. Dios te dice hoy, no te dejes engañar. Nadie puede burlarse de la justicia. Siempre se cosecha lo que se siembra. Los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa cosecharán de esa naturaleza, ¿qué cosa? Destrucción y muerte. Wow. Y la muerte usted sabe lo que es el final. Pero los que viven para agradar ¿a quién? Al Espíritu. Del Espíritu cosecharán ¿qué? Todo lo que tú hagas o te va a asegurar la muerte eterna en el infierno o te va a asegurar la vida eterna. Amén. Diga, yo ya recibí la salvación. Yo ya recibí la salvación. Diga que está a tu lado, pero tienes que cuidarla. Vamos a ir a Filipenses 2, 12 al 13. Por tanto, amados míos, dice Pablo, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Esta palabra es clave. Ocupaos, diga ocupaos. Ocupaos. En vuestra salvación. ¿Con qué? Cuando dice ocuparse es cuidar. Y para la gente que piensa que vamos a ser salvos siempre salvos, la palabra cuando dice que tú tienes que cuidar, todo lo que tú tienes que cuidar es porque estás propenso a perderlo. Si algo yo no lo voy a perder, yo no tengo que cuidarlo. Amén. Pero dice específicamente con dos características. ¿Con qué? Con temor y temblor. Mira que está a tu lado, temor y temblor.
Por eso tiene que estar en nuestra mente todo el tiempo mi salvación. Yo voy al trabajo, me ofende, y yo tengo que pensar mi salvación. El que me hizo el corte de pastelillo me gritó, me sacó el dedo o me tiró con algo, yo tengo que pensar mi salvación. Cuando llego a la casa y el hijo sale con cosas y me quiere sacar el monstruo, yo tengo que pensar. Cuando el esposo o la esposa viene con cara y ya está discutiendo desde que llegó, yo tengo que pensar mi salvación. Cuando me acuesto en la noche y tengo un sueño que no es correcto y me levanto con el deseo de hacer algo inmoral sexualmente, yo tengo que pensar mi salvación. ¿Por qué? Porque dice que hay que tener temor y temblor. El coronavirus no te puede hacer temblar, pero la salvación te debería hacer temblar. Dice en un verso la palabra, si no lo tengo ahí, no pueden tener miedo de los que pueden matar el cuerpo. Dice, no tengas miedo de los que te pueden matar en la carne, o sea, matar tu cuerpo. ¿Sabes de qué dice que tú tienes que tener temor? Mete Satanás. Dice, teme mejor a Dios, porque Él es quien decide quién va al infierno para que su cuerpo y su alma sean destruidas. Amén. Más que temer lo que sea que esté pasando en el mundo, porque antes era HN1, ahora sí, después era Zika, después era chikungunya y van a seguir apareciendo. Más que tener miedo a lo que sucede, hay que tener miedo o temor, no miedo, temor de Dios y cuidar nuestra salvación con temor. ¿Sabe quién cuidó su salvación? El apóstol Pablo. Vamos, el de sonido de apóstol Pablo. ¿De qué está tu lado? El apóstol Pablo. Primera de Corintios 9:27. Un apóstol, ay Dios mío, pues estaba en pecado. No. Primera de Corintios 9:27. Mire lo que él dice. Disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta. ¿Qué hace un atleta? ¿Cuántos hacían deporte cuando eran jóvenes? Yo pienso que no hay nadie aquí joven, pero usted no entiende. ¿Alguien hacía deporte? Voleibol, algo en la escuela, algo, tenis, lo que fuera, baloncesto. Cuando llegaba el día de las prácticas, que estaba hablando con la hija Yoalis acerca de eso, teníamos que hacer un chorrete de cosas. O subir los, ¿cómo se llama? Los clichés. O correr, te mandaban, te hacían castigo. Si no recibías bien la bola, pues tenías que dar 10 vueltas o 3 vueltas a la cancha. Nuestro cuerpo quería hacer eso. Teníamos que forzarnos. Tú tienes. Porque tú quieres bajar. Si quieres cuando guilees tener fuerza, tienes que levantar pesas, ¿verdad? Él dice, disciplino mi cuerpo como lo hace un ¿qué? Diga, yo soy un atleta del cielo. Yo soy un atleta del reino. Dice, lo entreno. O sea, yo mismo lo entreno para que haga lo que quiere. Lo que debe hacer. ¿Qué quiere decir? Que tú y yo no se supone que autoricemos a nuestra mente a hacer lo que la mente no puede pensar lo que le dé la gana. Ella tiene que pensar lo que debe pensar. ¿Y quién la va a disciplinar? ¿El Espíritu Santo? Dios. Usted. Yo soy el coach. ¿Qué es lo que él dice después? De lo contrario, temo que después de yo predicarle a ustedes, dice, yo mismo puede que quede descalificado. El apóstol. Le dice, si yo mismo, que tengo ya experiencia, que he visto milagros, que he ido al tercer cielo, que he predicado el evangelio a muchas ciudades, si yo mismo no me disciplino, puedo perder la salvación. Diga amén. Diga que está a tu lado, salvación. No somos salvos, siempre salvos. Dile, no somos salvos, siempre salvos. Hebreos 2, del 1 al 3. ¿Por qué las iglesias están predicando ese disparate? Porque así tengo más membresía. Si el pastor y yo quisiéramos llenar esto solo por llenarlo, predicaríamos light. El Señor te ama. Sigue pecando porque te vas a salvar. Aleluya. Ya el cielo está gano para ti el día que aceptaste al Señor. No tienes que cambiar.
No tienes que decirle a nadie, ni hacer nada, no tienes que rendir cuentas, porque vive como tú quieras y Dios te va a recibir con los brazos abiertos al cielo. Esa prédica va a traer miles de gente aquí, porque le da paz a la gente que está mal. Estoy pecando, pero mira, el predicador me dice que no va a salvar, yo para el cielo. Pero no queremos llenar la iglesia por llenarla. Queremos que se llene de discípulos, de la nación santa que Dios está por buscar. Hebreos 2, del 1 al 3. Así que debemos prestar, aquí es que algunos como que cogíamos y yo también cogiaba. Así que debemos prestar mucha, ¿qué? No dice prestar atención, dice prestar mucha atención. ¿A qué cosa? A las verdades que hemos oído. ¿Qué son esas verdades? La que usted escucha cuando viene aquí cada domingo, cada jueves. La que usted escucha cuando va a su discipulado con su mentor. Porque esa es la verdad. Porque hay que escucharla con mucha atención. No sea que nos desviemos de esas verdades, de ellas. Pues el mensaje que Dios transmitió mediante los ángeles se ha mantenido siempre firme. Mire esto. Y toda infracción, o sea, cada vez que se rompía la ley y todo acto de desobediencia recibió el castigo que merecía en un pasado. Entonces, aquí el escritor se pasó. ¿Qué nos hace pensar que podemos escapar si descuidamos esta salvación? ¿Cómo es tan grande? Que primeramente fue anunciada por el mismo Señor Jesús y luego fue transmitida por quienes lo oyeron hablar. Y aquí está a tu lado, nadie se puede escapar si descuida esta salvación tan grande. Cada vez que tu mentor o mentora o el líder te predique, hoy vamos a enseñar acerca del perdón. Mira que está a tu lado, el perdón. Ay, que es bien difícil para la carne. Mira que está a tu lado, qué difícil. Hay alguien que puede decir, es fácil, pastora. Nadie lo va a decir, yo lo sabía. Es uno de los más difíciles. Cuando te vayan a predicar de eso, tú tienes que prestar mucha atención. ¿Por qué? Porque la palabra dice que si nosotros no perdonamos, usted ya lo debe saber porque en todos los retiros se habla, y acá se ha hablado mucho. Si yo no perdono a mi hermano su ofensa, ¿qué va a pasar? ¿Qué dice la palabra? Mi Padre no me va a perdonar. Pero hay gente que no presta mucha atención cuando se dice eso. Y dice, no, pero es que tú no sabes todo lo que esa persona me ha hecho. Y yo miro a la persona y digo, pero tú prefieres irte al infierno a por tu orgullo no perdonar. No entiendo. Es que no prestó. Dios nos perdona. Una pregunta. ¿A nosotros los creyentes? Sí, claro. Claro que nos perdona. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces sea necesario? Esa es la palabra. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Eso dice su palabra. ¿Cómo pedimos perdón entonces por nuestras faltas? Con arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? Es la convicción de que hemos pecado. Yo quiero pedirle perdón al Señor, pero yo primero tengo que estar convencido. Sí, Señor, yo lo hice mal. Yo pequé, yo hablé esto que no debía hablar, hice esto que no debía hacer. Y luego tomar la decisión de no volverlo a hacer. Amén. Siempre doy el ejemplo, el hombre que golpea a su mujer y va con las rosas, con el chocolate, con el restaurante, pero al otro día le da otra vez, ¿se arrepintió? No. Pues así mismo somos nosotros. Como que yo estaba fornicando, me arrepentí y al otro día yo estoy planeando dónde voy a fornicar. No te arrepentiste. Eso nunca pasó al cielo. Ese arrepentimiento nunca llegó. No era real. Aquí nadie dice amén. ¿Qué es lo que pasa cuando un creyente
practica el pecado de continuo. No estoy diciendo que fallamos y Dios no nos va a perdonar. Ya usted sabe que Dios es fiel y justo para perdonar. Pero ¿qué pasa con uno que sigue? Y pedí perdón y mañana no voy a beber, me emborraché, forniqué con 3 hombres, 5 mujeres, qué sé yo. Pedí perdón, vine a la iglesia, lloré, hice la oración que hicieron al final, que ni me acuerdo qué prédica era, pero la hice. Ay, lloré y levanté las manos, saqué los mocos. Pero llego a mi casa y golpeo a mis hijos, golpeo a mi esposa. ¿Qué pasa con esa gente? No hay verdadero, y su salvación puede verse en juego. Estás tendiendo de un hilo. Nadie lo sabe, solamente lo sabes tú y Dios. Hebreos 10 del 26 al 29. Queridos amigos, déjalo con cuidado porque este verso es fuerte. Si seguimos pecando, ¿cómo? A propósito. Vamos a volver. Si seguimos, ahí te está diciendo que es de continuo. Y él está hablando a quién? A los impíos, no le está hablando a la iglesia. Si seguimos pecando de continuo, a propósito, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, se fue ahí. Vendemos al diablo. Es religiosa, ¿verdad? ¿Qué dije? Después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Aquí viene la parte fuerte, que este verso nadie lo está predicando eso. Ya no queda ningún sacrificio que cubra. Ay, ¿qué es eso? Sigue. Solo queda la terrible expectativa del juicio de Dios y el fuego violento que consumirá a sus enemigos. Sigue. Pues todo el que rehusaba en la antigüedad a obedecer la ley de Moisés era ejecutado sin compasión por el testimonio de 2 o 3 testigos. Sigue. Piensen pues, no está diciendo, haré la gracia más suave. Dice, piensen pues, cuánto mayor será el castigo para quienes han pisoteado al Hijo de Dios y han considerado la sangre del pacto, la cual nos hizo santos, como si fuera algo vulgar e inmundo, y han insultado, lo peor de todo, y despreciado ¿a quién? A la persona favorita de Dios, el Espíritu Santo que nos trae la misericordia. ¿Qué pasa? Que cuando pecamos de continuo, se nos olvida que estamos tratando la sangre de Jesús con desprecio, como si fuera una porquería. Como lo que Él hizo hace 10 años cuando te salvó no sirviera. Fuera tan porquería que yo vengo y me ensucio y me tiro otra vez ahí, y me ensucio y vuelvo y me tiro. El hombre que le es infiel a la mujer una y otra vez, ¿qué clase de valor le está dando a esa mujer? Lo ve como una porquería. Yo te soy infiel, yo te golpeo y lo hago una y otra vez porque para mí tú no tienes valor. Pues tú le estás diciendo a Jesús, yo peco otra vez y vuelvo otra vez y hago aquello y hago lo otro y te pido perdón y vuelvo y lo hago, porque para mí tu sangre es una porquería. Lo que tú hiciste para mí no tiene tanto valor. Estamos acá, aquí nadie se ha dormido, eso es bueno, gloria a Dios. Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 4, del 3 al 8. La voluntad de Dios es que solo creamos en Él. Amén. ¿Qué dice ahí? Que sean santos. La voluntad de Dios es que sean santos. Está diciendo Pablo y dice, entonces, aléjense de todo pecado sexual. Como resultado, cada uno controlará. No le digas a tu esposo, a tu amiga, al pastor, al mentor, mira, contrólame. Ay, es que no puedo dejarme de mentir. Ay, es que me gusta hacer esto malo. Dice que tú mismo tienes que controlar tu propio cuerpo y vivirá en santidad y honor, no en pasiones sexuales como viven los sensuales, como los paganos que no conocen a Dios.
sus caminos. Como he dicho anteriormente, usted no se puede decir a sí mismo, yo soy un pecador. Todos somos pecadores. No, los pecadores son los que no conocen al Señor. Ellos son los que pecan de continuo. Pero tú y yo fuimos llamados nación santa. Tú no puedes llamarte pecador. Sí que a veces fallamos, ok, pero no practicamos el pecado. Nunca hagan daño. Aquí vienen las cositas que pudieran hacer sacudir nuestra salvación. Nunca hagan daño a quién, ni engañen a otro creyente ni a nadie, ni a un prójimo, en este asunto, teniendo relaciones sexuales con su esposa, o sea, adulterando, porque el Señor toma venganza de todos esos, como ya les hemos advertido solemnemente. ¿Qué dice? Dios nos ha llamado a vivir vidas santas, o sea, lo dice otra vez, no impuras. Por lo tanto, todo el que se niega a vivir de acuerdo con esas reglas no está desobedeciendo enseñanzas de la pastora, el pastor, el mentor, de los predicadores, enseñanzas humanas, sino que está rechazando ¿a quién? A Dios, quien les da el Espíritu Santo. Cuando la palabra de Dios dice que tenemos que ser santos, es ser separados, vivir conforme al carácter de Cristo, y usted no lo obedece, usted está rechazando ¿a quién? A Dios, y rechazando al Espíritu Santo, que es el sello que va a decir, este se va para el cielo cuando Cristo venga. Aleluya. Después de ir al cielo o al infierno, va a ocurrir algo en el final de los tiempos. ¿A cuánto le gustan los eventos finales? El Apocalipsis y todo eso. Después de usted haber muerto, o que Cristo haya venido y hayan venido toda la guerra, después que pasó el anticristo, que Jesús haya peleado contra Satanás y todas esas cuestiones, va a venir un juicio que se llama el juicio final, que ahí va a estar el gran trono blanco de Apocalipsis. En ese trono todos vamos a ser juzgados. Interesante, porque no solamente los que se fueron al cielo, sino aún los que están en el infierno, cuando llegue ese día, todos vamos a pasar a ese juicio. Nadie se va a salvar. Juan dice que inclusive habían grandes y pequeños. Vamos a leer ahora. Niños y adultos. Apocalipsis 20 del 11 al 15. Ese es el juicio final, o el juicio del gran trono blanco. Vamos a verlo detenidamente. Dice: y vi un gran trono blanco. Apocalipsis 20 del 11 al 15. Y al que estaba sentado en él. La tierra y el cielo huyeron de su presencia, pero no encontraron ningún lugar para esconderse. Sigue. Vi a los muertos, tan grandes como ¿qué? De pie, delante del trono de Dios. Mire qué lindo. En ese trono es como que hay una mesa, hay algo. En el mismo trono. Dice, los libros fueron, o sea, eran muchos, habían varios. Y entre ellos estaba el libro de la vida. ¿Qué es el libro de la vida? El que dice si tú vas para el cielo o no. A los muertos se les juzgó de acuerdo a la fe, a las cosas que habían hecho, según lo que estaba escrito, cada cosa de su vida que usted ha dicho. Dice la palabra que hasta por cada palabra ociosa nosotros vamos a rendir cuentas a Dios. Claro que una palabra ociosa, que estabas en la carne y dijiste siendo disparate, por cada cosa que hagamos y digamos, y no hagamos por omisión también, todo eso está registrado en esos libros. El mar entregó sus muertos. ¿Por qué el mar? Porque a los que murieron en el mar van a recibir un cuerpo para presentarse ahí en ese trono. Y lo que quede, sea polvo, sea hueso, sea lo que sea, va a venir y vamos a presentarnos ahí con algún tipo de cuerpo. Y la tumba también entregaron sus muertos, porque ya el espíritu estaba ahí.
Y todos fueron ¿qué? Según lo que habían hecho. Entonces la muerte y la tumba fueron lanzados al lago de fuego. O sea, lo que era el infierno ahora se convertiría, o se va a convertir en lo que sería el lago de fuego. Eso es lo que va a ocurrir al final. Eso es lo que le llaman la muerte segunda. Ahí donde va a estar Satanás, sus demonios y todo el convete que está con ellos. Y todo el que no tenía su nombre registrado en el libro de la vida fue lanzado ¿a dónde? ¿Qué quiere decir? Que en ese juicio Jesús va a tener dos cosas: los libros de nuestras acciones y el libro de la vida. Y Él va a decir: tú hiciste aquello, esto, no hiciste aquello, lo otro. Y aquí tengo que debido a esto, quizás no estás aquí. Entonces eres arrojado. O sea, acciones y la consecuencia eterna final. Si creíste, aceptaste al Señor, pero ¿acaso no dice la palabra? En tu nombre echamos fuera demonios. Esta gente era salva. En tu nombre predicamos, profetizamos. Pero al final, no sabemos, Dios dijo: no los conozco. Apártense de mí, obradores, o sea, hacer de maldad. Obradores o hacedores de maldad. No dijo: no, porque ustedes no tenían fe. No, porque ustedes no hicieron la profecía. Dijo: obradores. Diga las obras. Diga fe y obras. Ambas cosas son necesarias para la salvación. ¿Qué acciones ponen en descuido? Y ya estoy pasando a las últimas páginas, como dice el pastor, me faltan 2 y ya. Una y media. ¿Qué acciones ponen en descuido? Aquí hay que prestar atención. ¿Qué acciones ponen en descuido nuestra salvación? Y hay 2 citas para esto. 3. La primera es Efesios 4. Anótela y márquela para que usted vaya a eso siempre. 4 del 25 al 32. Efesios 4 del 25 al 32. Lo primero que dice es: así que dejen de decir mentiras. Ay, pero pastora, mis mentiritas son blancas. Usted sabe que inclusive aumentar una cosa es mentira. Exagerar algo es mentira. No, mira que yo estaba en el trabajo y me metieron un chorro de puño y la persona solamente te dijo estúpido por decir. Eso es que mentira. No, mira que yo le entregué a esa gente como $100,000. Pegaste 1,000. Eso es. Ya que está tu lado, no digas mentiras. Digamos siempre la verdad, dice la palabra, a todos. ¿Y qué es a todos? Incluyendo a los niños. Que mucho le mentimos a los niños. Ay, no, porque no va a entender. Ay, no, porque... Pues mira, díselo de una forma más simple, pero no le mientas. Cada cual determina. Si quiere, los días tradicionales de nuestra isla festivos, decirle que el que le va a regalar es aquel. Eso lo determina cualquiera. Pero yo no quiero mentir. Eso es mentira. Ay, no me vas a tirar piedra. No me tires piedra. Es que lo que es pecado no lo podemos poner como que no, pero mira, inocente. Es mentira. Díselo de otra forma. Qué sé yo. Este era un hombre muy bueno, qué sé yo, y contarle la historia. Pero no digas que se lo va a regalar. ¿Entiendes? No existe ese hombre ya. Efesios 4, 25 dice: dejar de decir ¿qué? Mentiras. Después dice además: no pequen al dejar que el enojo. Ahora es importante saber, enojarse no es pecado. Mira que está hablando, enojarse no es pecado. Yo me he enojado tantas veces. Enojarse no es pecado. El problema del enojo es que si tú te descontrolas por el enojo, siempre vas a pecar. Cuando el enojo toma el control, lo que sea que tú hagas bajo enojo es pecado.
Voy a volver a repetirlo. Lo que sea que tú hagas, aunque parezca bueno, si lo estás haciendo bajo enojo, es pecado. Porque el enojo siempre va a ofender, va a destruir, va a dañar, va a traer maldición. ¿Entienden eso? No dejen o no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen. Si ha pasado un día y tú sigues enojado, ya hay amargura, hay falta de perdón, hay odio. Porque el enojo, ¿qué pasa? Da lugar al diablo. Da lugar al diablo. Otra cosa que dice, si eres ladrón, deja de robar. No pongas gente en los cupones que no viven contigo. Siempre digo, pon todos tus ingresos reales. Aquí nadie dijo amén. Pero es que lo que yo gano es muy poco, ponlo. Porque si es de Dios, te lo van a dar como quieras. Pastora, pero es que yo sé que hay que diezmar, pero Dios sabe que este mes fue difícil. La palabra dice que solo hay una forma en que el ser humano pueda robarle a Dios, y los diezmos y las ofrendas. Sí. No, pero Dios sabe, Él es misericordioso. Mira que este mes tuve que comprar aquello. La palabra dice, ¿robará el hombre a Dios? Sí. Si no entregas, ¿tú qué? Diezmos. Nosotros aquí no obligamos a nadie ni presionamos, pero tenemos que decir la verdad. Si tú no diezmas, tú estás trayendo para tu vida maldición. ¿Quieres salir del hoyo? Tienes que diezmar. Diezmar lo que es. Amén. 10%. En cambio, usa tus manos en un buen trabajo digno y luego comparte generosamente con los que tienen necesidad. Quieres que tus manos tengan bendición, tienes que hacer cosas buenas con ellas. 29. No empleen un lenguaje que es decirle estúpido a alguien es malo. Sí. La palabra dice que todo aquel que le dice, la palabra no, Jesús dijo, si tú le dices fatu a tu hermano, que fatu es estúpido o idiota, dice, tú eres como un asesino. Y ningún asesino tiene parte en el cielo. Ay, pastora, por eso yo no puedo ir al infierno. Oh, sí. Yo no lo dije, ¿lo dijo quién? Jesús. Así que no podemos tener un lenguaje grosero ni ofensivo, aunque no sea una palabra mala. La gente piensa que son solo palabras malas. No, cualquier cosa que sea ofensiva, hiriente para alguien. Cuidado con las bromas. Lo he dicho anteriormente, especialmente a los líderes, que sí nos gusta bromear, relajar, pero cuidado. Tú no sabes cómo una broma puede calar el corazón de alguien, marcarlo, deprimirlo. Y hasta los niños pueden pensar suicidarse solo por una broma. No, cuidado como bromea. Amén. El gozo no viene por las bromas. El gozo viene por la certeza de que usted es salvo. ¿Usted quiere estar gozoso? Piensa en la salvación y ya, te va a salir una sonrisa. Que todo lo que digan sea que bueno y útil. No llames a fulanito, a fulanita para hablar del coronavirus. Háblale para decirle, mira, a pesar de esto, Dios es bueno. Y yo estoy confiada en que Él me cuida porque Él me ama. Pero ¿sabes qué? Si aún así me enfermare, yo sé que Él me ama, y si me muero, me voy al cielo. No podemos tampoco pensar que nada malo nos va a pasar. A lo mejor te da eso, creer que esto a lo mejor puede darte. Tú puedes declarar, creer que a lo mejor te da. ¿Cuántos se han enfermado aquí de virus? ¿Se murieron? No. Pero si te moriste. Pablo decía, morir es ganancia. ¿Cuál es el miedo? Si no partieron. Entonces quiere decir que él dijo, ya cumpliste. Ya hiciste todo lo que yo quería que hiciera. Ahora vente conmigo. Vamos para la fiesta. Ahora para la fiesta. A fin de que esas palabras buenas resulten de qué. Si tus palabras no estimulan a otros, tú no estás hablando lo que debes hablar. Tienen que estimular para quienes lo oigan. La otra cosa, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que ustedes creen en Dios.
El que vive. Recuerden que Él los identificó como suyos. O sea, le está diciendo, mira, te conviene que estés bien con Él. Porque Él es el que te marca para que cuando suene la trompeta tú subas así. Esa es la realidad. Y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. Líbrense. Ay, aquí nadie va a decir amén. Aquí nadie va a decir amén. Líbrense de toda. La amargura es pecado. La amargura no puede hacer perder la salvación. Oh, sí, porque es lo contrario, el fruto del Espíritu, que es el gozo. Así que quiere decir que la amargura no viene de Dios. ¿De quién viene? Del diablo y de la carne. Así que si yo continuamente estoy en amargura, mi salvación está tendiendo de un Otra cosa, la furia. Ya hablamos de la furia, el enojo. Palabras ásperas. Pero nena, qué feo te queda ese traje. Estás hiriendo. No es una palabra útil. Calumnias. ¿Cuánto hemos sido calumniados? En los trabajos, en las escuelas. Calumnia es decir una mentira de una persona. Y toda clase de mala conducta. Por el contrario, ¿qué dice? Sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Gloria. Ese es el primer verso que nos dice qué cosas tenemos que cuidar. Gálatas 5, 19 al 21. Estamos terminando. Gálatas 5, del 19 al 21. Ok, está bien. Desde el 22. No. Desde el 19. Vamos a buscar a ustedes en sus propias Biblias. Gálatas 5, 19. Y después continuamos por allá por el 21. Gálatas 5, 19 dice: cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. ¿Y cuáles son esa lista de resultados que nos puede hacer perder la salvación? La inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, Santo, aleluya. hostilidad. Ser hostil, oh sí, también. Peleas. Deja de estar peleando con tu hermano. Pelea con el diablo. Celos. Arrebatos de furia. Ay, pastora, pero es que si la amo, yo la celo. Celos. Ambición egoísta. Discordias. Divisiones. Envidia. Borracheras. Fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Que mira lo que dice aquí. Permítame repetir lo que les dije antes. Cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará. Wow. No, pero ya yo llevaba 15 años. Dios tiene que redimirme. Cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino. Mateo 5. No, perdónenme, ahí mismo, ¿verdad? El 21, bueno, ya lo leímos. Pues ahora, Mateo 5, 21 al 22. Mateo 5, del 21 al 22. Mateo 5. Dice, han oído que a nuestros antepasados se les dijo, no asesinen. Si cometes asesinato, quedarás sujeto a juicio. Eso fue en la ley. Jesús aquí dice, pero yo digo, aun si te enojas con alguien, quedarás Sujeto a juicio. Solo enojarte y permanecer enojado. Si llamas a alguien, corres peligro de que te lleven al tribunal. Y si maldices, y todo esto es en el ámbito espiritual, y si maldices a alguien, corres peligro de caer ¿dónde? Fuego del
infierno. Santo. Tienes que estar a tu lado. ¿Estás aquí? Para aquellos que aún se niegan a perdonar a otros, que son no solo que estamos aquí, a lo mejor la gente que nos está viendo. Mateo 6, del 14 al 15, para que conste. Jesús dice, si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará a ti. Pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no puede estar más claro. Y por último, Gálatas 5, del 22 al 24. ¿Qué es lo que entonces tú y yo debemos tener? En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce, o sea, es algo que se supone que salga, diga que está todo, tiene que salir de ti, porque quien lo produce es el Espíritu Santo. Es que, la primera, amor. Ay, pero pastora, tú no sabes lo que me hizo esa persona, me traicionó, me calumnió. Mira que éramos mi carne, mira que ese esposo y yo éramos bien unidos. El que ama, perdona. La otra, alegría. El que está a tu lado, alegría. Deja la amargura a un lado, sé feliz. No por lo que tengas o no tengas, sino porque tú eres salvo. Eso es más que suficiente para ser feliz. La otra, la paz. Tú tienes que caminar en paz. Deja de estar creando controversia. Deja de estar buscando pelea. Hay gente que le gusta buscar pelea. No mire a nadie ahora mismo. Aquí no hay nadie con eso. Que de cualquier cosita. Ay, vamos a pelear ahora. Vamos a quitarnos los bultos. Vamos para la calle ahora. Por favor. La paz. La paz es característica de que el Espíritu Santo esté en nosotros. Paciencia. Ay, aquí sí que todos flaqueamos un poco. Paciencia hasta con los niños. ¿Cuántos tienen niños? Pequeños, aleluya. Paciencia. Con nietos. Gentileza. Ser gentil con todo el mundo, hasta con la que te va a atender en la oficina de gobierno. Ustedes saben que esa gente a veces está amargada. Pero si ya tú vas predispuesto a que te van a tratar mal, olvídate que eso se vuelve una bomba. A veces uno va como que, ay, estamos agradeciendo. Y ya tú vas y ni buenos días, pero si tú vas y le sonríes, aunque te salga con, señorita, ¿cómo estás? Me estoy ganando la secretaria de mi ginecóloga. Me estoy ganando. Yo creo que me ama, yo creo que ella me ama. Con sonreírle, ya tú le cambias el día. La bondad, diga bondad. Bondad. Ser bondadosos con otros es parte de lo que se demuestra cuando somos salvos. Fidelidad. Diga fidelidad. Fidelidad. ¿A quién? A Dios, a su esposo, a sus líderes, a su familia, a todo el mundo. Humildad. Diga humildad. Humildad. No alardear de lo que sabe. Pero dígame, dice por eso no tenemos que estar alardeando ni buscando aprobación de nadie. Hay gente que lo bueno o lo malo, lo que sea que le suceda, tiene que todo el mundo enterarse. Tengo que enseñar el celular por lo que tenía a toda la iglesia. Tengo que buscar aprobación con todo el mundo. El Señor me habló una profecía y yo se lo quiero decir al mundo entero. Estás buscando aprobación para que tu ego se suba. Tiene que estar a tu lado, sé humilde. Haciendo un entre paréntesis, de hecho no es bueno que todo lo que Dios te hable tú se lo digas a todo el mundo. Porque se puede levantar la envidia. Te buscas golpes o te buscas problemas que no eran necesarios. Sigue el verso, ¿verdad? Y el control, dice la palabra, que el Espíritu no nos ha dado espíritu
cobardía, sino Nosotros no somos cobardes. Él te ha dado dos: espíritu de amor dominio y de dominio propio. ¿Para qué? Para que no haya excusa en ese día del gran trono blanco en que alguien dice que no podía controlarme. Dice que el Espíritu Santo te da dominio o control propio. Si no, todo el mundo aquí fuéramos así, si todos estuviéramos en la cárcel, si no tuviéramos dominio propio. Hasta el impío tiene dominio propio. Por favor, los creyentes tenemos que estar más arriba. Santo. Ponte de pie. Cierra tus ojos, no mires a nadie. Apágame la luz, asómame la música. Poderoso. Y di conmigo: yo fui salvo, yo fui salvo, pero debo velar y cuidar con temor y temblor con temor y temblor, mi salvación. mi salvación. Toda persona que nos está viendo por Facebook o cualquier otra red, yo te invito a que medites en esta palabra y que la hagas real en tu vida. Yo declaro en el nombre de Jesús que la salvación llega a ti. Yo declaro que tú cuidas y proteges la salvación, para que el día de la redención, el día que Cristo venga por nosotros o el día que mueras, tú puedas estar en la eternidad en el cielo, porque el cielo es real. Amén. Cierra tus ojos.